¿Quedó algo pendiente para que puedan preguntar? ¿No? Bueno, entonces seguimos con la clase 2, ¿sí? En esta clase vamos a hablar de bioseguridad y los temas relacionados a esta clase van a ser los riesgos, la planificación preventiva, los factores de riesgo, los siniestros laborales, las situaciones que tenemos en el riesgo y los puntos focales del riesgo. También vamos a nombrar la actividad número 1 que van a realizar en conjunto. Los grupos están prearmados aleatoriamente por el sistema, ¿sí? Que también le vamos a informar. Para hacer una clase más o menos media interactiva y que no que esté hablando yo solamente, vamos a ver un video en las cuales después van a abrir ustedes el micrófono para que puedan hablar, ¿sí? Prestamos atención en... Vean esto. Dios mío, es gas venenoso. No te preocupes, el vidrio nos protege. ¡Ay! ¡Vamos a escondernos en la casa! Oigan, esta salida de emergencia está pintada. ¡No hay salida, no hay salida! ¡Estamos perdidos! Ay, no quiero morir tan joven. Servicio gratuito, aquí vamos. Muy bien, probaremos con el rojo. Muy bien, probaré con el verde. Probaré otra vez con el rojo. ¡Ay, otra vez! ¡No! Probaremos todos juntos. Tal vez con el rojo. Es nervioso. Esta es la grande. ¡Lo tengo! ¿Dónde me metí? ¡Entraste al núcleo! Sí, será mejor sellar esta cosa. Fuego atrapa, Pikimon, ¿ven? Esa es una rotata salvaje. Ese tiene que ser el juego más estúpido del que haya oído. No, sí, tienes razón, es un juego para niños. Y es tonto que yo... ¡Cállate, estoy jugando! ¡Hora de salir! Fin de semana largo. Esto no es bueno, señor. Este hombre podría demandarnos. Sí, es hábil, conseguirá varios millones. ¡Yahoo! ¡Tengo boletos en palco! Y con solo una pérdida de funciones cerebrales del 20%. ¡La vida es buena! Smithers is working us like dogs. Well, at least we got the best brand ceiling insulation. Well, at least we got the best asbestos. Oh. ¡Oh, necesito
necesito dinero. Bueno, si necesita dinero, debería haber puesto una pistola en mi cabeza o mejor preguntado sobre mi anuncio. ¿Quieres un empleado? Sí, necesitamos a alguien para el maravilloso turno de 12 a 8 de la mañana. Yo soy el indicado. ¡Contratado! Siempre... $3.51, 52 y 53 centavos. Homero, durmiendo en horas de trabajo, vaya a cambiar las fechas de caducidad a los lácteos. Sí, señor. Lo siento, nena, terminó el paseo. ¿Qué? ¿Dice que esta bandeja para queso está limpia? El joven que reemplazó aquí debe estar revolcándose en su tumba. ¡Momento, por favor! ¡Todo está bajo control! ¡Sí, yo también estaré invitado! Homero 1, Nueva York 0. ¡Gracias por su comprensión! ¿Voy? Hay una situación de siniestros y riesgos que ocurren en una situación cotidiana laboral. ¿Pudieron identificar algunos factores, algunos elementos que contribuyeron a los que pueden ser potencial riesgos o peligrosos? Sí, las explosiones, se hacían explosión. Las explosiones, ¿qué más? Hubo de ensayos. La falta de protección, ¿no? De equipo de protección personal. La falta de elementos de protección personal. Como los guantes. Yo me quedo con lo último del video, ¿no? Que generalmente es la falta de pensar y hacer las cosas en forma correcta. Muy bien, también más allá de las cosas que falten realizar, también uno tiene conciencia de algunas cosas que debería usar. También está en nuestra responsabilidad al usar los elementos de barrera. Ejemplo, un extraccionista que va a sacar sangre sin los guantes o sin la protección ocular, ¿no? Y ya sabe que ella tiene que tener esos elementos de barrera. Dentro de los riesgos que vamos a encontrar acá, van a encontrar los riesgos biológicos, que acá los identifican. ¿Pudieron lograr identificar algunos dentro de los elementos? ¿Qué más pueden nombrarlos? Con respecto a la radiación, acá donde dicen la parte de químicos. Fíjense, elementos de protección, sale, Dios mío, es gas venenoso. y supuestamente está protegido. A nivel, el vidrio no lo da, pero ¿qué pasa con la puerta? ¿Cuándo pasa? Está clausurada. Está clausurada, no está identificada, no tiene carteles de identificación. Nosotros cuando vamos a un lugar, mayormente está señalizada, están señalizados con carteles universales de salida, entrada, para que el personal pueda identificarlos bien, ¿sí? ¿Qué más pueden ver aparte de eso? Los elementos de barrera, las condiciones de higiene y seguridad. ¿Qué vieron en la parte de higiene? ¿Cómo estaba el ambiente en sus condiciones laborales? ¿Se puede trabajar así? Sucio. Estaba sucio. Había cosas que tenían polvo, que esos también conllevan a riesgos de enfermedades, ¿sí? Los ruidos molestos que se escuchan, que si bien pueden ser también parte de un riesgo potencial, no les va a generar dejarlos sordos, pero sí les va a disminuir su atención, ¿sí? Eso significa que una cosa es un riesgo, tratar de prevenirlo, en su falta de atención, en que sea un ruido constante, que no lo pueda hacer concentrar en su trabajo, ¿sí? Sí. Que a futuro puede ser una enfermedad laboral, que se le genere un nivel de sordera, ¿sí? ¿Qué más pudieron identificar? El atrapamiento de la mano con una maquinaria. Muy bien, probaremos. Y acá, que no tenga los guantes aislantes, ¿sí? Que no tenga los guantes aislantes, no tenga protección ocular, que no tenga una faja de seguridad, no tiene casco, y para elevarse ahí generalmente necesita algo que lo eleve, ¿sí? A un sostén o algo para que lo pueda llegar o una faja de seguridad que lo sostenga al palo, ¿sí?
O zapatos también de seguridad. Los zapatos aislantes antiestáticos, ¿sí? ¿Y qué más pudieron identificar? Esto también es un distractor, el celular. En un lugar de trabajo, él está mirando el celular, trabajando, y llega a una zona que no se puede entrar, que es radiactiva, ¿sí? El celular también es un distractor que genera al empleado un foco importante para un futuro riesgo laboral y también un accidente que pueda ocurrir ahí, ¿sí? ¿Qué más pueden observar? Y estaba el tema del asbesto, ¿no? La construcción vieja hecha con asbesto también. ¿Cómo? Estaba la parte de la construcción vieja hecha con asbesto, que estaba sobre el techo. Sí, la construcción, que también en peligro de derrumbe, ¿sí? Que directamente agarró y explotó. Sí, o sea, eso y también el tema del asbesto, ¿no? Que justo se dio en el subte hace poquito, el tema del palo, sobre estar la construcción todavía hecha con asbesto. Bueno, esas son cosas que habitualmente todavía a veces pasan. O sea, que uno lo ve en un video que es cotidiano, que es en Los Simpsons, como quien diría que es algo dibujado, y lo ve exagerado, pero realmente hoy las condiciones de trabajo también están de acuerdo a las empresas que quieren certificar para calidad, ¿no? Y para garantizarle al empleador unas condiciones dignas de trabajo, ¿sí? Esto también más allá de la responsabilidad que tenga la empresa, junto con el Estado, también están nuestros derechos que tenemos que hacer valer en el uso de esos elementos de protección personal que nos brinda cualquier organización o empresa para protegernos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir directamente a la clase. Dentro de eso vamos a establecer lo que vendría a ser un riesgo laboral, ¿no? Es una probabilidad, la probabilidad que tiene el trabajador que sufra un determinado daño, ¿no? Del trabajo, con elementos peligrosos, donde también dicho daño tenga una severidad. Pero, ¿qué significa esto? También en el sentido de la responsabilidad que nosotros tenemos para utilizar los elementos de barrera. Entonces, es un riesgo probable que tengamos en una relación laboral que si estos no se previene, podríamos llegar a hacer de un futuro riesgo un peligro y que nos podamos lesionar o accidentar dentro de la situación laboral, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el peligro y el riesgo? El riesgo que puede ser una situación que todavía se puede prevenir, se puede generar una situación de un plan de acción para generar algunas situaciones de prevención, para que el trabajador se sienta en un ambiente protegido y seguro en el cual está trabajando. Ya cuando se genera la situación de peligro, hay una situación en la cual la capacidad puede producir un daño. El daño ya está, no hay elementos elementos para que pueda uno prevenir esa situación, ¿sí? Y esto puede generar el trabajo de altura, como vimos en el video. Un trabajo a la altura, eso sí o sí tiene altas probabilidades de una caída. O el uso de una sierra, que si llegamos a usar, no usamos los elementos de barrera o algunos distractores, también nos podemos lesionar la mano, ¿sí? Y eso sería un accidente laboral. Bueno, dentro de las estrategias que pueden sumar a los riesgos, hay empresas, ¿no? Que una organización tiene que focalizar y hacer enfoque a nivel preventivo, ¿sí? A nivel preventivo es en la materia de salud y seguridad del trabajo. O sea, los pasos que tiene que hacer esta organización o esta empresa para que pueda garantizar a sus empleadores el trabajo seguro es primero identificar los riesgos, evaluar los riesgos que se pueden identificar para generar un plan de acción y prevenir esto, aplicar unas medidas que puedan ser para controlar esas acciones, tienen que estar guiadas tanto por seguridad e higiene para el empleador, para poder prevenir esas situaciones y controlar la eficacia de esas medidas. O sea, si esas medidas y esas acciones que se toman para generar un plan de prevención cumplen con la eficacia de ese servicio, ¿sí? Para generar una calidad.
Bueno, dentro del mayor desafío de cualquier organización es generar y lograr estos tipos de prevención e identificar estos factores que pueden generar un riesgo a futuro, ¿sí? O sea, que puedan tratar de ejemplo, nosotros, en un quirófano, vamos a ambientarlos en un quirófano, ustedes están trabajando en un quirófano donde tienen unas camillas que son pesadas para desmontar, ¿no? Eso genera que primero tengamos que tener fajas de seguridad para mover esos planos de esas planillas para poner al paciente en una posición X, ¿no? Si ese plano se llega a caer, puede generarnos en nosotros fracturas en las piernas, en los pies, y también generar como una licencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendrían que prevenir esta organización, ¿no? De un sanatorio? Es generar unos planos livianos, ¿no? O sea, que se puedan desmontar esas partes de esa camilla y poner como un plano más liviano para que el empleado pueda mover con facilidad las piernas de esa paciente, ¿sí? Ejemplo también es que tenga faja de seguridad para mover a los pacientes que sean pesados, ¿no? También que sea un ambiente seguro a nivel físico, con respecto a las sustancias químicas, que le brinde elementos de barrera para que cuando ellos tengan que usar esas sustancias químicas, el empleador no se llegue a salpicar con esta sustancia química los ojos, que tenga también guantes, ¿sí? Para emplear. Esperen un minuto que se me estoy por quedar sin batería. Bueno, dentro de esas estrategias que va a generar esa organización, intervienen todas estas fases que va a tener en cuenta esta organización para generarle un nivel de prevención al empleador, ¿no? Ejemplo, cuando ingresan una nueva tecnología a la institución, o sea, debe capacitar también al personal para que esté habituado en esa nueva herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, identificamos los riesgos, evaluamos los riesgos identificados que se pueden tener, aplicamos medidas que puedan ser controladas por ese plan de acción, y tenemos que relevar periódicamente las condiciones de trabajo y controlar la eficacia de esas medidas que se van a tomar. No solamente es hacer esas medidas, ese plan de acción para mejorar y disminuir los riesgos, sino también que tenemos que tener un control periódico de esas condiciones y si esas medidas son eficaces. Y si no, volver a identificar esos riesgos y cambiar el plan de acción. Disculpe, pero se están pidiendo los chicos si la pueden aceptar. Ahora estás ahí, ¿podés admitirlos? Están así yo. ¿sí? Ahí los admito, a ver si puedo. ¿Podés? No tengo ninguno acá en espera. ¿No hay ninguno en espera? A mí no me aparece, no sé si vos como sos la anfitriona, digamos. Ahí. A ver. Tenemos 20 alumnos. Ahí yo ingresé uno también. No tengo ninguno más en espera, ¿sí? Ok. Bueno, ejemplo, ¿no? Acá cuando hablábamos de los equipos de protección, las estrategias para controlar las fuentes de riesgo, o sea, los elementos de protección personal de un empleado, que sean los cascos en una empresa de construcción, los lentes de seguridad para que no entre polvo ni ninguna piedra o algo que pueda lesionar a nivel ocular, los guantes y los calzados o botas de seguridad para prevenir aplastaduras o que se le caiga algo de mayor peso en los pies, ¿sí? Con respecto también en los factores de riesgo que pueden ser que puede llegar a conciliar también en nosotros son los factores ergonómicos, o sea, que nosotros llegamos a levantar peso y nos puede generar en la columna alguna lesión, que también la empresa debe brindar fajas de seguridad, ¿sí? Acá con respecto a la prevención de caídas de escaleras,
¿sí? Tiene que haber carteles también para que en estas situaciones alerten al empleado que puede llegar a generar algún daño, ¿sí? Tiene que haber campañas de prevención laboral, capacitación, para disminuir esos riesgos, ¿sí? Hay un decálogo que establece los elementos de protección personal, ¿no? Donde dice que tienen que ser la última barrera de defensa, tienen que estar utilizados y ser de forma provisoria, o sea, hasta que el riesgo pueda limitarse, ¿no? Los elementos de protección deben ser considerados también por su eficacia, o sea que cuando se brinda un elemento de protección no solamente quedó ahí, sino que se tiene que ver si funciona para el empleado, si corresponde con algunas normas de calidad, si hay que cambiarlo, si las antiparras por ahí se le van por otro lado el riesgo ocular y necesita más protección a nivel lateral. Vieron que hay algunas que son como los anteojos, que a nivel lateral pueden también ingresar en sustancias químicas o biológicas, ¿sí? Dentro de ese decálogo también vamos a encontrar donde tienen que ser los mecanismos que estén respaldados por esos elementos de protección, que van a tener también una planilla de calidad si funciona o no funciona para cambiarlo, ¿sí? Después hay que tener en cuenta sobre la carga del aumento de trabajo en los elementos de protección que también pueden dificultar el uso diario de ellos y también campañas de educación a nivel empresarial, ¿sí? Se debe contar con los programas de limpieza, mantenimiento, periódicos e inspecciones de también estos elementos de protección. Estos elementos deben ser cuidados tanto por el empleador como donde también los colocan, ¿sí? Para cada uno, ya sean personales o colectivos, ¿sí? Porque hay algunos elementos de protección personal que son colectivos. Ejemplo, los chalecos de rayos, ¿sí? Las radiaciones frecuentes, los chalecos se tienen que colocar de una determinada forma para que no estén dañados, para que no se quiebre esa placa y para que sirva para la otra persona que lo tiene. Es un elemento de protección de uso colectivo que no es solamente personal, sino que va variando del empleador, ¿no? Se deben evaluar el uso y su calidad periódicamente y reportar a nivel de ingeniería o de seguridad, ¿sí? Son elementos que disminuyen estas medidas preventivas a nivel del servicio de ingeniería y seguridad, ¿no? Después, las medidas de control de riesgo que podemos hacer, cada organización a veces realiza un mapa de control de riesgo donde lleva un triage de las medidas que son urgentes, que pueden esperar y las que tienen menor riesgo de producir algún daño. Entonces ese mapa de las situaciones que tienen que ir cambiando va haciendo una representación gráfica para identificar los peligros que están existentes y lo evalúan. O sea, esa identificación de los peligros, se hace una construcción de ese mapa de riesgo que lo clasifican a nivel primordial o que puede esperar, ¿no? Para desarrollar esta actividad. En el primer paso, con precisión, se puede realizar una evaluación de algún sector específico, ejemplo quirófano o una oficina o un piso de establecimiento, donde se dice que va a ser identificar factores de riesgo para poder modificar, y se hace un mapa, ¿no? Se establece el nivel de prioridad de esos peligros que pueden llegar a estar, y se observan esas características en las zonas de trabajo, ¿no? Que pueden ser, ese mapa de riesgo está visiblemente y se va haciendo por orden de prioridad, ¿no? De la empresa para disminuir esos riesgos que puede llegar a tener el futuro. En ese proceso de trabajo se consideran las máquinas, las instalaciones, los niveles de las características del piso, de las paredes, de los mobiliarios, las condiciones de la ventilación, la térmica, los niveles de ruido, la iluminación, todas las características que pueda llegar a mejorar para tener una condición digna de seguridad y condiciones de trabajo. Se analizan también los turnos de trabajo, los horarios, las jornadas laborales y los estilos de jerarquía, ¿no? De mando que se establecen en cada uno.
Entonces, esos factores de riesgo se establece un mapa de prioridad de acuerdo a las situaciones que son urgentes. Se registran la cantidad de personas que se desempeñan en cada área o en cada puesto de trabajo, y se hace esa evaluación de riesgo para las condiciones personales y el estado de salud de cada trabajador, ¿no? Dentro de este mapa de riesgo permite evaluar la magnitud de los peligros identificados y priorizar a la hora de intervenir, ¿no? Resulta sencillo identificar medidas de control, y ahí se establece un plan para poder seguir y realizar controles para medidas de evaluación, ¿sí? Si sirve ese plan, si es eficaz, y las acciones de prevención que se puedan implementar. El mapa está variando constantemente, no es una construcción dinámica, y generalmente también es participativa. Se le pide a los miembros de la organización mejoras en sus ámbitos laborales para poder satisfacer en la incorporación de trabajos, maquinarias, y variar el método y el contenido de las tareas, ¿sí? Bueno, dentro de este control, ¿no?, de las medidas de control de riesgo, vamos a encontrar tratar de eliminar en su mayoría ese riesgo que es posible para mejorar las condiciones de trabajo. Se sustituye ese agente o ese proceso riesgoso, ¿no?, y se hace un control de esa fuente con medidas administrativas. Acá es donde en las medidas administrativas se establecen el plan de acción y las acciones que va a seguir la empresa para mejorar esas condiciones. Y se le brinda a los empleados elementos de protección personal para prevenir o evitar accidentes, ¿sí?, que no lleguen a ser un peligro para la organización. Dentro de este mapa que hay y este análisis que hace a nivel organizacional, vamos a encontrar que son acciones que tienen que ver la organización con planificación preventiva, ¿no? Estas acciones cuesta derribar en muchas situaciones, porque lo que se hace es tratar de generar una cultura de seguridad en cada organización. Esta cultura se asemeja con seguridad e higiene del trabajo, donde hace un plan de desarrollo que está establecido en el convenio 187 de la Organización Internacional de Trabajo, donde hay un marco proporcional para la seguridad y la salud, ¿no? En el 2016 se hace una cultura del derecho al medio ambiente para hacer el trabajo seguro y saludable, ¿no? En esto también interviene la empresa, la organización, el empleador, y para tratar de mejorar las condiciones ambientales, ¿no? Los trabajadores también participan activamente y tienen destinados condiciones de trabajo en los sistemas de derechos y responsabilidades. Esto es cuando también yo les decía que los empleados tienen derechos y obligaciones, que más allá de que la empresa le proporciona los elementos de protección, ellos deben tener, de acuerdo a esa capacitación, esos conocimientos para prevenir estas situaciones de riesgo laboral o peligro o accidente laboral que puedan llegar a tener, ¿sí? Bueno, están bien definidos en lo que vendría a ser la salud y la seguridad del trabajo, que hace aportes a una cultura de prevención, y los pilares de esta cultura son información, compromiso y participación. También en la capacitación, ¿no?, que debe brindarle la organización a los empleados. Esta capacitación se registra, los empleados deben firmar y se entregan estas planillas al nivel del Ministerio de Seguridad y Riesgo del Trabajo, donde son planillas que debe declarar higiene y seguridad, ¿sí? Para que esta etapa de identificación de peligros se realice, hay una evaluación de los riesgos, la construcción de este mapa de sistema de riesgo, y culmina con acciones preventivas que se llevan a cabo para disminuir en estos accidentes laborales, estas enfermedades que se puedan presentar por las instalaciones que podrían estar no adecuadas a las condiciones del trabajador. Se planifican las intervenciones, van determinadas actividades y metas en lapso de tiempo, objetivos cortos a nivel que se puedan llegar a cumplir esas acciones. Hay
planes de trabajo que tienen acciones y objetivos más largos, y se deben actuar en situaciones de riesgo, priorizando. Este mapa que nosotros decíamos de triage, que se va a identificar cuál es lo que tiene de mayor urgencia y lo que puede esperar, ¿sí? Y bueno, en toda situación de capacitación, el personal debe estar involucrado y también informado, ¿no? Dentro de estas incluyen acciones de supervisión, monitoreo, se determinan las medidas preventivas para los programas y se lleva adelante un plan de acción donde se espera algunas mejoras. Si no se ve viable, se reformula el plan y las acciones para llegar a determinar algunos niveles de prevención, ¿sí? Bueno, más allá del plan de prevención, vamos a encontrar que la Organización Mundial de la Salud establece unos niveles de prevención que son a nivel de los derechos del trabajador, ¿no? Esto también está implicado en lo que vendría a ser salud, esto lo vamos a aplicar ahora en lo que vendría a ser salud laboral. Los niveles de prevención de la Organización Mundial de la OMS están ligados a la historia natural de la enfermedad, donde se establecen la prevención primaria, secundaria y terciaria, que de ahí se desencadenan también cuáles son enfermedades que se pueden prevenir, las enfermedades que no se pueden, que ya están instaladas, y que en la última instancia, que son de recuperación y de rehabilitación de las personas, ¿no? Bueno, dentro de los niveles de prevención que estábamos hablando de la OMS, la prevención primaria que vamos a encontrar en la historia natural de la enfermedad son todas las acciones para eliminar, aislar y sustituir al trabajador, intentando el peligro no se convierta en un riesgo. Dice, todo esto contribuye a una categoría que haga que al medio ambiente, por ejemplo, los trabajadores dispongan de agua potable, instalaciones sanitarias, ¿no? Para mejorar las condiciones del medio ambiente. En algunas situaciones serían que estén las cloacas, que estén los baños bien instalados para que uno pueda realizar en algunos trabajos las duchas antes de irse a su casa, ¿sí? Dentro de la prevención secundaria podemos ver que son controles de salud que se le hace al trabajador, periódicos, donde se pueden detectar posibles enfermedades o daños de la salud a tiempo, ¿no? En Argentina se hace, de acuerdo a la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, exámenes periódicos médicos, también con la condición de tener un mejor control de sus empleados y encontrar alguna anomalía a tiempo, ¿sí? Ejemplo, en este examen médico, un empleado que está trabajando en una maderera, se hace un examen periódico anual, donde el laboratorio se le ve alterado por muchos glóbulos rojos, y esto es una alerta, ¿no? Donde por este medio laboral descubren que el empleado tiene una leucemia, ¿sí? Entonces, ¿a qué se hace esto? Es una detención temprana de una enfermedad, donde él después se va a tener que hacer los controles periódicos por su obra social o lo que sea, pero es una detención temprana para no llegar al límite de la muerte y que se puede recuperar, ¿sí? Dentro de, así como esto, podemos encontrar alteraciones que estemos anémicos, que en la placa de tórax nos salga alguna, no sé, bulla, alguna atelectasia, y que detecte a tiempo alguna enfermedad prevenible que nosotros podamos darle algún tratamiento, ¿sí? Con control médico o a posterior. Y la prevención terciaria es cuando el trabajador sufre un deterioro en la salud directamente y va por un accidente, va por la vía de un accidente que pueda llegar a tener en el riesgo laboral, o accidente itinere, que dijimos que era el accidente que se produce cuando salimos de nuestro hogar hasta el trabajo o cuando estamos regresando, ¿sí? Si nosotros presentamos algún desvío de esa situación, tenemos que declararlo y ver si el empleador lo considera factible. Ejemplo, que antes nosotros, en vez de venir de nuestra casa, venimos de la facultad, o que de acá nos fuimos para otro trabajo, tenemos que verificar e informar dentro de las 72 horas esa ruta de trabajo, ¿sí? En
Entonces, bueno, el tratamiento a posterior en la prevención terciaria sería curar y rehabilitar a esa persona para insertarla de vuelta a la sociedad, ¿sí? Es importante considerar los accidentes y las enfermedades provocadas por las malas condiciones laborales que se establece a veces en algunas organizaciones, ¿no? Porque eso diría que la organización falló en la prevención, o ya directamente tiene accidentes laborales a nivel institucional. ¿Cómo denunciamos un siniestro laboral, no? ¿Cómo se produce si llegáramos, ejemplo, nosotros estamos estudiando enfermería, nos pinchamos con una aguja dentro de una situación de trabajo, trabajando, ¿cómo hacemos para informar ese siniestro laboral que nos ocurre dentro de nuestro horario de trabajo, ¿sí? Los siniestros laborales afectan al individuo, dentro del ámbito donde nos desempeñamos en la sociedad, produciendo consecuencias negativas, ¿sí? Consecuencias negativas es porque nos se va a inhabilitar para seguir trabajando y vamos a tener que seguir como una cadena para seguir algunas situaciones, para ver en qué condición de salubridad estamos y cómo seguimos, ¿sí? Bueno, dentro de ese accidente que vamos a denunciar, acá está el trabajador accidentado, comunica el caso o accidente o la enfermedad que se produce, y esperen un minuto. Debe denunciar a la RT le debe decir a dónde o a qué clínica se debe dirigir, ¿sí? A qué clínica debe concurrir, y el empleador va hasta allá, después de denunciar el siniestro, ¿sí? Ya sea ahora las vías se utilizan el mail, el WhatsApp, queda registrado el siniestro que se le produce, entonces se le comunica al empleador esta situación, y ellos hacen el anuncio a la RT, y la RT se comunica con nosotros, ¿sí? ¿Qué más? A ver, bueno. Dentro de la denuncia de la RT, después de que nos digan a la clínica donde nosotros debemos concurrir, el empleador notifica a la RT y al prestador médico de este servicio de seguro, y por 20 días notifica que hará el uso de la excepción. Hay aseguradoras del trabajo que tienen sus clínicas propias, y nos debemos presentar ahí, ¿no? Ellos hacen la denuncia a la RT, ¿no? Y cualquier testigo puede denunciar el accidente, se puede dar a 10 días o 20 días, y la RT tiene 10 días hábiles para hacer la recepción de la denuncia o rechazar ese accidente y esa enfermedad. Esa RT se debe hacer cargo del empleador para pagarle y garantizarle el sueldo, ¿sí? Porque ya directamente es el seguro que interviene a nivel de la organización, ¿no? Entonces, consideramos todo accidente o acontecimiento en ese trayecto que vamos desde el domicilio hasta nuestra casa, hasta nuestro lugar de trabajo, siempre y cuando no nos hayamos desviado. Si es así, debemos notificar dentro de 72 horas ese accidente itinere, y modificando el rumbo de trabajo y justificando cómo sucedió. O sea, dentro de esas 72 horas, si tenemos ese accidente itinere, debemos denunciar cómo ocurrió ese hecho y por qué nos desviamos, ¿sí? Si fuimos a la facultad o qué pasó. Dentro de esas 72 horas de ocurrido el siniestro, ¿no? Después hay un listado de enfermedades en el Poder Ejecutivo que lo cambian y lo revisan anualmente, y este accidente de riesgo de trabajo está en la resolución de la Superintendencia del Trabajo en 527/2005, que son procesos administrativos para la denuncia de un accidente de trabajo, ART o enfermedad profesional, ¿sí? Bueno, después de esas 72 horas que nosotros tenemos para declarar ese accidente, ¿sí? La aseguradora de riesgo elabora y entrega un material informativo que debe informar el empleador a nosotros, ¿sí? De a dónde nos tenemos que dirigir, cómo tenemos que hacer en esa situación de ese asegurador. ¿Entendieron por ahora o no?
Sí, profe, se entiende. Bueno, cuando esto a nivel empresarial, ¿no? No que nos pasa a nosotros. Cuando a nivel empresarial se contrata una RT, esta RT debe informarle a esa empresa que la contrata en un nivel de folletería de cómo se tiene que hacer o dirigir ante algún siniestro, para que nosotros, los empleadores, estemos informados, ¿sí? De cómo debemos actuar en esa situación, ¿sí? Bueno, una vez que nos entregan ese material bibliográfico, se hace un formato para que asegure la comprensión, ese material tiene una planilla que es la denuncia para modificar y hacer esa denuncia del empleado que se está haciendo tratar, ¿sí? Que tuvo un accidente o una enfermedad laboral. Entonces, se llena esa planilla es una declaración como tipo jurada, donde el empleado establece cómo se produjo ese siniestro. Ejemplo, me pinché el pulgar de la mano derecha cuando fui a descartar una aguja en el descartador rojo y sobresalía una aguja del descartador y sin querer apoyé. Ahí tenemos una fuente incierta, ¿sí? Porque la aguja estaba ahí y nosotros nos pinchamos con una aguja que desconocemos esa fuente, de dónde viene, ¿sí? Entonces, hacemos como una declaratoria de esa planilla de la RT y los empleados deben poner en conocimiento a los trabajadores las instrucciones de esta RT que se tiene, ¿sí? Entonces, si llega a pasar algo, una enfermedad laboral o algo con más gravedad, esta RT hace una junta o una comisión médica para iniciar el tratamiento o el rechazo del rechazo de esta prestación de servicio que tiene, ¿sí? Entonces, ejemplo, a nosotros nos van a venir a sacar sangre, después de hacer sangre nos van a hacer que vayamos a esa clínica periódicamente y cuando ocurrió el accidente, dentro de un mes, dentro de 6 meses y al año, ¿sí? Y nos van a dar o medicación preventiva para prevenir ese accidente, ejemplo de cortopunzante estamos hablando, y cuando nos den el resultado del test rápido, vamos a dejar esa medicación o vamos a seguir, vamos a tener o esa persona de la RT que nos va a seguir constantemente en el seguimiento que tenemos que hacer, ¿sí? ¿Entendieron por ahora? ¿Hola? Ahora los micrófonos. ¿Entendieron? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren preguntar algo? ¿Estos PowerPoint quedan en el campus? Sí, ahora ya abrimos la clase 2 que ya está todo colgado. Van a encontrar el PowerPoint, van a encontrar algunos videos explicativos de algunas situaciones y ahí ustedes van a ver, ¿sí? Entonces, dentro de eso, el trabajador va a dirigirse al centro médico hecho por la RT. Yo quiero saber si entendieron bien cómo es el procedimiento. ¿Sí? Ustedes acá en la RT no tienen que pagar nada, porque la RT es un servicio que contrata el empleador, ¿sí? Entonces, ustedes una vez que hacen la denuncia, se van a esta clínica, ejemplo, donde le diga el seguro que tengan que hacer, se hacen los estudios correspondientes, no tienen que pagar copago, no tienen que pagar ninguna prestación del servicio, y el sanatorio lo debe asistir ni cobrarle nada, ¿sí? Ni los medicamentos, nada. Le entrega todo gratis porque ya el empleador paga ese servicio de ART. Sí, entonces, se entiende, profe. Durante ese periodo que nosotros nos vamos al trabajo, la RT se hace cargo de nuestros horarios, ¿sí? Nos tiene que pagar el sueldo. Ese sueldo que hace lo hace como convenio con el empleador, ¿sí? Una vez que el trabajador se reinserta a sus tareas, se encuentran las condiciones de reintegrarse, la RT tiene que emitir una constancia del fin del tratamiento y la alta definitiva, que va a ir directamente al lugar donde ustedes trabajan, ¿sí? Sí. Nosotros como empleados estamos obligados a denunciar ante la RT, ¿sí? Si tengamos algún siniestro o alguna
alguna enfermedad que nos pasa, debemos denunciar a esta RT porque nos generan una prestación de servicio médico, ¿sí? No es nuestra obra social, no es nada, es un seguro que contrata el empleador, ¿sí? Bueno, dentro del empleador, el empleador tiene una copia de esa denuncia, ¿no? Donde lleva un registro de los siniestros que tiene esta organización y se le debe proporcionar las condiciones de naturaleza, ¿no? O sea, los datos del trabajador, el CUIL, el domicilio real, dónde fue el dato del siniestro, la fecha, la hora, esa planilla que yo le decía que debemos llenar, cómo fue la lesión, cómo resultó. Tenemos que tener los datos también del empleador, que va a tener el CUID, la razón social, el teléfono y el mail de contacto, y nos debemos presentar en esa clínica que nos dijo el seguro antes de las 78 horas. Una vez denunciado el siniestro, tenemos que ver a nivel legal qué tipo de incapacidad por ahí nos puede llegar. Hay veces que genera que el accidente o alguna situación que podamos nosotros tener, después del tratamiento volvemos a trabajar y no pasa nada. O sea, no nos generó ninguna secuela, no nos generó ninguna incapacidad, ni nos generó una enfermedad crónica, ¿sí? Pero en algunas ocasiones se produce lo que vendría a ser la incapacidad laboral, ¿sí? Que vendría a ser la situación que ocurre cuando un trabajador es capaz de realizar funciones en su puesto de trabajo y está incapacitado con esa relación de poder desempeñar en ese puesto que estaba habitualmente y generalmente le genera una dolencia, una enfermedad y lo tienen que derivar a otro sector con trabajo liviano, ¿sí? Dentro de esta incapacidad que por ahí nos genera a nosotros algún siniestro o alguna enfermedad que nosotros tengamos, nos pueda tener una incapacidad laboral que no nos pueda permitir volver a nuestro lugar de trabajo habitual, ¿sí? Dentro de estas dos incapacidades laborales podemos tener la temporal y la que es la incapacidad permanente. Ejemplo, nosotros sufrimos, fuimos a mover un paciente que pesa 180 kilos, no usamos la faja de seguridad, no teníamos un compañero que nos ayudara y utilizamos esa fuerza mal. No nos paramos cuando nos teníamos que parar, no ampliamos nuestra base de sustentación, no utilizamos las piernas para agacharnos, no utilizamos la parte de nuestro cuerpo, los músculos más pesados, y movimos a ese paciente y nos generó una lumbalgia, ¿sí? Esa lumbalgia puede ser leve, o sea, que tengamos una vez del tratamiento con algunas inyecciones, nos podamos recuperar sin lesiones. Y en algunos momentos vamos a tener que todavía recuperarnos, en parte haciendo actividad asistencial. Ejemplo, que debamos usar la faja de seguridad yendo al trabajo y que nos haya generado una renguera, ¿sí? Entonces no vamos a poder estar en esa situación laboral que estábamos anteriormente. Nos van a buscar un puesto de trabajo donde tenga menor esfuerzo, ¿sí? Ejemplo, una oficina o otro lugar donde no haga uso de mi cuerpo para esa fuerza, ¿sí? Bueno, dentro de esa capacidad puede ser permanente o temporal. La temporal puede ser que una persona esté imposibilitada para trabajar puntualmente en X periodo de tiempo con asistencia médica, ¿no? Entonces tenemos asistencia médica, una rehabilitación, y ese accidente puede ser laboral o no, ¿no? Pero temporalmente estamos inhabilitados tenemos esa incapacidad. Comprendemos los periodos de observación profesional en este tiempo y un contrato que queda suspendido. El trabajador posee el derecho de la asistencia sanitaria o el subsidio. Esto igual lo arregla con el empleador. Hay veces que está con licencia médica determinada por un tiempo. La licencia médica hay veces que se establece en menor de un año, que el empleador no tiene derecho a moverte de tu puesto de trabajo ni nada por el estilo. Ya pasado el año, es como que ahí ya directamente el empleado puede negociar con vos y pagarte ese subsidio que tenga o esa asistencia sanitaria y prescindir de tus servicios, ¿sí? A nivel económico. Eso te respalda. ¿Qué? Sí. Hay una chica que quiere entrar. ¿Ahí ya entró?
¿Ahí entró? ¿Entró? No. Ahí entró. Recién entró, perfecto. Sí, ahí entró. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, dentro de la incapacidad permanente que va a tener esa situación de trabajador, se somete a tratamientos médicos, presenta reducciones fisiológicas y funcionales, y pueden llegar a ser definitivas y a veces que anulen por completo su capacidad laboral. Entonces ahí el empleador también puede establecer que prescinde de sus servicios y le tenga que dar como una indemnización, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo que vamos a encontrar en estas situaciones laborales, ¿qué son factores de riesgo? Son la existencia de elementos, fenómenos dentro del ambiente, que son acciones humanas que cierran capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, ¿sí? Vamos a encontrar dentro de ellos agentes de riesgo que pueden ser tipo físico, que son temperaturas de frío o calor, ejemplo en quirófano. Nosotros vamos directamente a veces cuando tenemos pacientes pediátricos de 25 grados y cuando tenemos pacientes que son traumatológicos de 18 grados. Esas alteraciones pueden producir pequeños daños en nosotros que pueden ser resfriados, deshidratación, golpes de calor, alteraciones en la conducta, aumento de la fatiga, incomodidades. Hay veces que el frío es tan grande que nosotros nos ponemos camisolines para que no nos genere ese frío tan intenso, ¿no? Dentro de las medidas preventivas que se podrían hacer a nivel físico es la parte de la climatización, una ropa adecuada, la rotación de los trabajadores para que no impacte tanto en un grupo de trabajo solamente. Dentro de las radiaciones que vamos a encontrar, los factores de radiaciones por rayos X, en nuestra situación encontramos los rayos X, las radiaciones no ionizantes, que son las fundiciones, las soldadoras, las eléctricas, efectos del sol. También nosotros encontramos lo que vendría a ser medicina nuclear, ¿sí? Cuando se le va a hacer un nódulo de mama, que hay sustancias que tienen que ir en determinada cápsula para que no nos afecte a nosotros, ¿sí? Y tenemos que trasladarlo con algunos elementos de barrera. Dentro de los riesgos que podemos llegar a tener son alteraciones en la sangre y el material genético. Se dice, más allá de todo, que cuando tenemos los rayos X, hay personas las que están en condiciones de estar embarazadas no pueden estar bajo esos rayos porque alteran la formación del bebé o el feto que se está formando, ¿sí? Dentro de las radiaciones no ionizantes podemos encontrar quemaduras, lesiones o lesiones oculares, ¿sí? Si no utilizamos los elementos de barrera. Dentro de las alteraciones de la sangre podemos encontrar el aislamiento, podemos prevenirlo con aislamiento de fuente emisora, proteger al trabajador con ropa adecuada, chalecos plomados. En algunas instituciones, está entrando alguien, en algunas instituciones de salud, lo que se hace es, hay paredes plomadas, ¿sí? Las paredes se ploman para que tengan para prevenir esos rayos en ese quirófano específico y no irradie todo alrededor, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo químico podemos encontrar sustancias que durante su fabricación o el transporte puedan incorporarse algo químico que nos pueda llegar a generar un daño. Un aerosol, el gas, el vapor, esos gases ingresan por los mecanismos de la piel, las mucosas, las vías respiratorias, las digestivas, ¿sí? Por heridas también. Ejemplo, los gases anestésicos, ¿sí? El oxígeno también, que puede llegar a lesionarnos en la parte ocular. Estos efectos pueden producir efectos corrosivos o irritantes a nivel de alteración pulmonar, pueden ser asfixiantes, anestésicos, narcóticos, ¿sí? También, ¿cómo se llama esto? La medicación oncológica, que también nos genera daño y nos tenemos que vestir y proteger de una manera específica. Pueden ser cancerígenos, mutantes, y
lo que yo les decíamos, tetratrogénicos, que es durante la gestación causan defectos congénitos, ¿no? Al niño, al bebé por nacer o al feto. Bueno, entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Etiquetando esas sustancias con un texto o con elementos universales, símbolos universales que significan peligro, ¿sí? Como el amarillito este que está acá, que significan peligro. Entonces, esos nos previenen y nos alertan a acercarnos, ¿sí? También podríamos protegernos con barbijos, con protecciones oculares, para el traslado, unos guantes que sean antitérmicos para el traslado de estas sustancias o estos mecanismos químicos, ¿no? Ejemplo, nosotros tenemos desinfectantes de alto nivel que se llama el glutaraldehído o el SAI de sopa, que son sustancias que desinfectan, ¿sí? Para uso cotidiano de mucosas, y para poner esos elementos críticos dentro de esas sustancias, nosotros debemos protegernos con ropa adecuada, barbijo, antiparras y guantes, ¿sí? O esto es corrosivo para nosotros y puede generar algún daño. Dentro de los riesgos, de los factores biológicos vamos a encontrar las bacterias, los hongos, los virus, los gusanos, los parásitos, ¿sí? Estos son los que generan enfermedades y los transmiten de los animales al hombre, o viceversa, del hombre al animal, y se llaman zoonosis, ¿no? Esto es a nivel el factor de riesgo que puede producir. ¿Cómo podemos prevenirnos? La higiene en los lugares de trabajo, en los vestuarios, los casos fundamentales, los usos de guantes, las prendas que ofrezcan protección. Otra cosa que se realizan, por ejemplo, en algunas áreas cerradas, son los hisopados en los lugares, como para ver si hay hongos o bacterias periódicamente, que lo hace infectología, ¿sí? Para disminuir el riesgo del trabajador que pueda hacer una contaminación cruzada. Nosotros al limpiar una superficie no sabemos que hay un hongo y la trasladamos de un lado a otro, ¿sí? Limpiando con ese mismo material. Después vamos a ver más adelante cómo transmitimos esas enfermedades, podemos llegar a transmitir nosotros esas enfermedades. Dentro del riesgo biológico, ¿se acuerdan el riesgo biológico cuál era? ¿Me pueden decir alguno? ¿Con qué podemos tener riesgos biológicos? Virus, bacterias. Virus, bacterias, hongos, ¿sí? Bueno, son las presencias de organismos o sustancias que derivan y plantean una amenaza hacia nosotros, o los animales o los seres vivos, ¿sí? Dentro de ellas puede generar ese riesgo biológico, que sea el ambiente, la higiene o la seguridad. Acá están los agentes potenciales de riesgo. Para la salud del trabajo se clasifican en 4 tipos, ¿sí? Pueden ser biológicos, químicos, físicos, humanos y ambientales, ¿sí? Dentro del biológico ya lo habíamos descrito, los físicos, podríamos ver el polvo, los ruidos, la iluminación, la vibración, ¿sí? El químico podrían ser sustancias cancerígenas, los rayos, y etcétera. Los biológicos, virus, bacterias, ¿sí? ¿Estamos dentro de la clasificación? ¿Están ahí? Sí. Bueno, dentro de estos pueden generar enfermedades transmisibles, ¿no? Estos agentes, que son enfermedades infecciosas que pueden producir, que pueden transmitir con rapidez en la población, y debemos conocer el camino y estos agentes para producir la enfermedad. O sea, dentro de esta enfermedad transmisible, o sea, cualquier enfermedad es causada por un agente infeccioso específico, y los productos tóxicos se manifiestan a través, por la transmisión de agentes o sus productos, ¿no? Después generan un reservorio, un huésped susceptible para esta enfermedad, y que va directamente a la persona o al animal, ¿no? Puede ser directamente o indirectamente por un huésped intermediario, y se genera un vector en el medio ambiente inanimado. Son enfermedades infecciosas que se pueden transmitir con rapidez a la población, ¿sí? Dentro de ellas vamos a encontrar en estas enfermedades que existe una cadena epidemiológica, ¿no? Estas enfermedades son total o parcialmente controladas,
y se hace la importancia porque son consideradas de áreas geográficas en poblaciones del mundo. Las enfermedades infecciosas pueden ser agudas, algunas, como la gripe o la influenza, a nivel estacional, ¿sí? Lo cual permite anticipar la ocurrencia o adoptar medidas preventivas, ¿no? Profe, Sí, hay alguien más sí. que quiere entrar a la clase. Perdón. Ahí estamos. ¿Puedo entrar? Bueno, acá dentro de esta cadena epidemiológica lo que vamos a dar a conocer es cómo identificamos las enfermedades, ¿no? O sea, las enfermedades infecciosas se producen y se genera una cadena para que nosotros podamos llegar e investigar el mecanismo de esta enfermedad, ¿sí? Bueno, lo que se produce es en esta triada, ¿sí? Para que esta enfermedad se desate, tiene que haber un huésped susceptible, un agente externo y un ambiente. Esta es la triada epidemiológica que tiene que suceder para que una enfermedad se desarrolle en una cadena epidemiológica, ¿sí? Entonces, ese patógeno, o sea, el agente lo lleva ese agente patógeno desde el reservorio hasta el huésped, ¿no? En esta cadena epidemiológica se produce lo que vendría a ser la fuente de infección, ¿no? Es conocida por este esquema donde busca ordenar los eslabones para identificarlos ante la ausencia de la interacción entre el agente, el huésped y el medio, que es la tríada ecológica. Vamos a ver cómo el agente, que es un factor, que puede ser un microorganismo, una sustancia química, y tiene la forma de la radiación cuya presencia puede ser excesiva o relativa. La ausencia esencial es donde puede llegar a ocurrir la enfermedad, ¿sí? Después vamos a encontrar un huésped que sea susceptible a este agente, que es un factor, que puede ser un microorganismo, una sustancia química, una forma de radiación, donde va a alojar a este huésped, ¿sí? A este agente, lo va a alojar, ¿sí? Puede ser, un ejemplo, en las aves, en un animal, una persona, ¿sí? Va a alojar a este agente infeccioso, ¿sí? Bueno, dentro... Profe, hay una compañera que dice que no puede entrar. ¿Ahora? ¿Ahora entró? Sí, Camila López, Gerald. Bueno, ahí está, gracias. Bueno, entonces va a haber un reservorio donde esos gérmenes o patógenos van a habitar y se van a multiplicar. O sea, se genera este reservorio donde es adecuado para que estos microorganismos o lo que vaya a hacer que vaya a alojar se adapte en ese ambiente para generar y se multiplicar y generar un agente infeccioso, ¿sí? Va a generar ese reservorio. Dentro de la fuente de infección vamos a encontrar que puede ser una persona, un animal, un objeto, una sustancia, ¿sí? ¿Entienden? ¿Más o menos? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Pueden hablar? Bueno, quiero que más o menos entiendan. Ahora vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Dentro de la fuente de infección, bueno, podría ser una persona, un animal, algo donde se aloje ese virus para generarse y multiplicarse. Ese portador puede ser el individuo, el portador va a ser el individuo o el animal que esté infectado, que va a albergar esa enfermedad, ¿sí? Con ese agente específico. O sea, sin presentar síntomas o signos clínicos a veces de esta, y constituye una fuente potencial de infección para el ser humano, ¿sí? La puerta de salida, ¿cuál va a ser la puerta de salida? ¿Sí? Las vías de salida, acá, va a tener cualquier agente infeccioso donde salga el huésped, ¿sí? Como puerta de salida. O sea, las vías respiratorias, ejemplo, ¿no? Un agente podría ser la influenza, la gripe, donde se va a alojar en el organismo del humano, la vía de entrada que pueda llegar a tener, ¿sí? Donde se vaya a alojar, y la vía de salida que va a ser el estornudo, ¿sí? La vía respiratoria que puede llegar esa gota a contaminar a otra persona, ¿sí? Ejemplo también de mayor difusión podría ser la tuberculosis, el sarampión, ¿sí? Y la puerta de entrada
de ese germen a ese nuevo huésped son las empleadas con la salida del huésped previo, ¿sí? Las enfermedades respiratorias, las vías aéreas, como la puerta de salida o la puerta de entrada de las personas. ¿Se entendieron más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Igual este tema lo vamos a ampliar, ¿sí? Dentro de las definiciones que vamos a encontrar bueno, esto ya es habitual ahora con este boom, la endemia, que es donde se presenta una enfermedad en cifras de frecuencia habituales, ¿no? Una endemia. Te va a ampliar una epidemia, ocurre en casos de una enfermedad por encima de lo esperado, o sea, en un lugar y tiempo considerado. Pandemia es una epidemia grave que afecta a varios países, ¿sí? La enfermedad se fue diseminando, ¿sí? Se fue ampliando el foco de infección. La enfermedad, bueno, puede ser una nueva que apareció en la población y se va aumentando rápidamente, y un brote es la aparición de un nuevo caso de una enfermedad concreta. Estos son términos que vamos a empezar a ver en el tema de epidemiología, ¿sí? Cuando vayamos ampliando. Como el coronavirus, ¿no, profe? Claro, ejemplo, con el coronavirus, bueno, está determinado como una enfermedad de pandemia. Pero ¿cómo empezó? En China, empezó como un foco infeccioso en una determinada situación que fue, ¿por qué? Por un murciélago, ¿sí? Entonces, el murciélago vendría a ser el huésped que se alojó, se lo comió un humano, y desde ahí se empezó a desatar ese foco infeccioso, ¿sí? Donde se va a ver la cadena epidemiológica, ¿sí? Y esa cadena va aumentando hasta que generó una pandemia, ¿sí? Dentro de la actividad número 1 que vamos a ver, esperen que voy a fijarme si estamos acá. Vamos a hacer la primera actividad, que va a estar en el campus, está colgada. Quiero que, si tienen alguna pregunta para hacerme, algo referido al tema que vimos hoy, que les quedó algo pendiente. Sí. Hay una pregunta de Adriana Grisel Tapia, que dice, de eso se ocupan las enfermeras Link. No entiendo la pregunta. ¿Estás por ahí, Adriana? Hola, profe, sí, buenas tardes. Del control de los hisopados que hacen quizás a veces sobre las superficies, que los mandan a analizar para ver si la gente también del personal de limpieza, digamos, hace la desinfección correcta de los lugares de las clínicas y cosas así. Creo que hay una enfermera que se ocupa de eso. Por lo menos en donde trabaja uno de mis hermanos, hay una enfermera que se ocupa específicamente de hacer esa tarea. A veces bueno, esto es a lo que vamos, ¿no? La enfermedad, las enfermeras en control de infecciones. Claro. En los comités de infecciones hay enfermeras, hay médicos, ¿sí? Y generalmente se encuentra ellos. Estoy habilitando el campus de la clase número 2 para que ustedes ya tengan visible toda la actividad, ¿sí? En ellos van a encontrar la clase que va a estar en PDF, van a encontrar los videos que nosotros queremos que relacionen, van a estar uno de prevención de riesgo de trabajo, factores de riesgo laborales, dentro de las normas, de las normas ISO 901, que yo también esto me salteé. Dentro de la planificación preventiva del trabajo, hay organizaciones que certifican para calidad, ¿sí? Estas normas ISO del 901 del 2015 son las que hacen para la gestión de la calidad, al sistema que esté informatizado, que garantice que el empleado, garantice normas de trabajo a nivel de la calidad, ¿sí? Bueno, vamos a ver la parte de la actividad. Profe, la actividad número 1 entonces está en la clase número 2. Sí, esperen que voy a dejar de presentar y voy a presentar otra cosa. Ahí está. Bueno, acá está. Ya habilitamos la parte de la clase 2 para que ustedes lo puedan ver. Y acá dentro del trabajo práctico, lo que van a ver es
el trabajo práctico número 1, donde va a estar delimitado acá las funciones que ustedes tienen que hacer. Van a buscar videos relacionados a ambulancias, quirófanos o instituciones de salud. Van a identificar riesgos, agentes potenciales de riesgo laboral, según la clasificación, los van a clasificar, biológico, químico, físico, humano y ambiental, y van a enumerar unas medidas de prevención que podrían llegar a ser para prevenir el riesgo de esa organización, o ese video que puedan llegar a ver, ¿sí? Y van a describir la secuencia de un siniestro laboral o una denuncia, ¿sí? Que nosotros tengamos que hacer. Me perdí lo que estaba explicando porque estoy viajando. Bueno, está bien. Igual está todo subido, ¿sí? En el campus. En el trabajo práctico número 1 están los grupos determinados aleatoriamente y van a identificar riesgos potenciales de riesgo laboral, ¿no? O sea, lo van a clasificar, van a ver un video que a ustedes les guste, donde tengan muchos errores, y lo van a clasificar. En ese trabajo van a colgar el link del video, que va a ser en un Word, con una carátula, un índice, una introducción, un desarrollo, una conclusión y una bibliografía. La carátula que diga bibliografía, bioseguridad, los docentes, y vamos a poner el índice, ejemplo, en el 1 introducción, en la página número 4 desarrollo y en la 5 conclusión. ¿Qué vamos a poner en la introducción? Bueno, con el fin de determinar los factores de la clase número 2, factores de riesgo, vamos a identificar algún video, los factores de riesgo relacionados con la situación laboral que elegimos. 2 puntos en quirófano, 2 puntos en un sanatorio, una ambulancia, ¿sí? Lo que ustedes quieran de alguna situación, de alguna organización, donde ustedes puedan detectar agentes o riesgos laborales y los puedan clasificar, ¿sí? Después van a elaborar un plan de acción, unas medidas preventivas para prevenir esos riesgos. O sea, ustedes como alguna organización, ¿qué pudieron llegar a hacer? Señalizar, o sea, limpiar las paredes, que se produzca la limpieza de las superficies, en que esté, no sé, que esté identificado algún carro que esté roto, en que haya señalización, ¿sí? Ejemplo. Y bueno, entonces acá va a estar la forma en la que deben entregar. Esto después lo van a hacer en un PowerPoint, el Word lo van a entregar en la carpetita, y el PowerPoint lo van a exponer, ¿sí? En la clase número 4 van a exponer por grupo en el trabajo que ustedes hicieron, ¿sí? ¿Entendieron? ¿Se entendió? ¿Micaela Duarte? Sí, profe. Sí, acá está. ¿Patricia? Sí, ¿Patricia? profe. Sí, ¿qué tal, profesora? Le hago una consulta. Yo ya me fijé en el grupo en el que estoy, y de hecho, las 3 personas con las que estoy en el grupo, ninguna está en la clase. También ya mandé mensaje a las personas de mi grupo, y también en el chat que tenemos pregunté si estaban. ¿Qué pasa si no están? Si no están, no las ubico. No sabríamos decirle. Nosotros por ahora yo tengo activas 20 personas y son 31. Bueno, por eso. Se ve que de las que no están activas, hay 3 justamente conforman mi grupo, que estoy en el grupo 7. Bueno, ya les envié mensajes, también traté de ubicarlas con un chat que tenemos, ¿sí? en WhatsApp. En clase no están, entonces mi pregunta es eso. O sea, veo que una hace 5 días que no entra al campus. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Lo hago por mi cuenta y lo presento a nombre de las 4? Cambia el grupo, Patri. ¿Cómo? Cambia el grupo. Yo quiero preguntar algo, Patricia. Chicos, ¿cuántos? Disculpen, el grupo lo formó la profesora, lo formó de forma aleatoria. Entonces, no es claro. De grupo. Vamos a ver. Profe, estoy perdida. ¿Qué grupo? Yo entré hace un ratito a la clase, así que no... Hola Lorena. Los grupos tienen razón, Patricia, están formados aleatoriamente, en la página se ven, ¿sí? Lo que podemos hacer es, las personas que están viniendo, nos pueden mandar un mensaje en el foro y vamos a cambiar los grupos. Ahora no sé qué te parece. No sé, en tu comisión. Lo que quería saber para ubicarnos es, ustedes en el grupo de WhatsApp
¿Cuántos son en total? ¿Cuántos participantes totales son? En general de enfermería, ya se lo digo. Pero ahora seleccionamos por materia, hicimos grupos por materia. Claro. En bioseguridad, ¿cuántos tiene ahora para este grupo? ¿Cuántos participantes? 25 participantes se agregaron, ¿sí? No quiere decir que estén todos activos, hay unos que se agregaron, nunca aparecieron ni nada, pero en el grupo de WhatsApp hay 25 personas que hicieron, o sea que conformamos el grupo de bioseguridad. Ok, lo que podemos a todos, como para invitar a todos. Lo que podemos hacer, Gerald, es esto, ¿no? De que nos manden los integrantes, ¿sí? Los que están, digamos, y después, bueno, de reorganizar estos grupos y ver qué es lo que pasaron con los otros alumnos, ¿no? Hablar con las BDLs y ver qué pasó al estado de situación. Quizás, como pasó en la primera clase, había algunos que cursaban bioseguridad y se pasaron para bioética, y a nosotros en el campus nos sigue figurando como que están activos para nuestra materia, ¿sí? ¿Te parece?